7 de la mañana, 51 minutos. Vamos a conversar sobre otro tema. Hace 4 semanas el peaje de Turbaco empezó nuevamente o se reactivó el cobro de estas casetas, pero solo para los vehículos de carga pesada, es decir, los tractocamiones. Hoy los vehículos automóviles, los vehículos livianos e incluso los buses de transporte de pasajeros aún no pagan esta tarifa. Sin embargo, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Transporte, ha dicho que no puede haber tarifa cero en los peajes y que se deben recaudar estos recursos. Una advertencia por parte del ministro de Transporte, que ha nuevamente encendido las alarmas por parte de transportadores de pasajeros que utilizan o que pasan por estas casetas de peaje en Turbaco. Por eso está con nosotros Jaime Castillo. Él es presidente, o más bien vocero de Asotrapibol, que es la Asociación de los Transportadores de Pasajeros del Departamento de Bolívar. Jaime, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenos días, Yair, ¿cómo estás? Y a toda la teleaudiencia. Bueno. Bien. Sí, permítame un segundo. Ustedes están haciéndole un llamado al gobierno nacional para que se reactiven justamente esas mesas de conversación que meses atrás habían instalado y que luego, producto del no cobro después de Semana Santa y de esta reactivación del cobro para los camiones de carga, han dejado stand-by. Eso es lo que está ocurriendo en estos momentos. ¿Cuál es el llamado que hacen y cuál es la alerta que ustedes han encendido? Sí, Yair, vemos con preocupación primero las declaraciones del ministro. Él debe estar al tanto al respecto. Nosotros estamos haciendo un llamado a que las mesas continúen, porque veo que la institucionalidad ha desconocido las mesas. No sé si él está empapado, pero desde el gobierno Duque 2021 estamos luchando con el tema del peaje. Fíjese que desde el 1 de diciembre de 2021 fue que se levantó la orden por temas de orden público. Levantaron el cobro de toda la caseta de Turbaco. Al parecer el ministro no tiene al tanto eso. Veo que es algo autoritario, porque veo que desconocen las mesas. Nos han mandado el SMAT. Yo creo que ni un operativo como la operación Orión en Medellín tuvo tanto despliegue policial como para reprimir la protesta. Entonces, bueno, esperando que el ministro recapitule. Yo sé que no debe haber peaje cobro cero, pero sí hay otras alternativas que podemos charlar. Vamos a contar el tema cronológicamente, ¿listo? Después del no cobro del peaje hacia diciembre del año 2021, volvió nuevamente a bajarse las talanqueras en marzo de este año, o más bien hacia Semana Santa de este año, ¿cierto? Correcto, en Semana Santa allí el ministro Reyes nos bajó las talanqueras. Así es. Con el operativo que le estamos comentando. Nosotros los transportadores tomamos la opción de paralizar el departamento, porque nosotros movemos 120,000 pasajeros diarios. O sea, es una cifra no despreciable. Afortunadamente no fue un impacto mayor para el gobierno nacional, porque como era Semana Santa, pero sí las incomodidades con unos bloqueos intermitentes que se realizaban en diferentes puntos estratégicos para el ingreso a Cartagena, que fue lo que detonó a que nuevamente las talanqueras las subieran. Para efectos de la protesta social, eso le dio resultados, en el sentido de que levantaron las talanqueras. Luego las conversaciones que se daban alrededor era de si se quitaba el peaje definitivamente, se trasladaba o había una tarifa diferencial. Los salomónicos finalmente, y ese es el adjetivo que le doy, fue finalmente hacer una tarifa diferencial en el sentido de solo cobrarles a los transportes de carga pesada, que es lo que actualmente y desde hace 4 semanas alrededor se ha venido cobrando en este peaje. Pero esta medida solo es de 6 meses, es decir, en 5 meses probablemente se le empezará a cobrar a otro tipo de vehículos en los que se incluyen los transportadores de pasajeros, ¿cierto? ¿Cuál es la postura frente a esa posibilidad? Bueno, Yair, el gremio está más unido que nunca. Tenemos ya nuevos aliados a nivel de transporte de otras rutas
que se solidarizan con nosotros. Nosotros, si se genera un cobro que nos afecte la capacidad económica, porque el negocio está en quiebra, vamos nuevamente a suspender indefinidamente nuestras labores. Hago una salvedad: las empresas de transportes no tienen ni un solo bus, no son propietarios. Esto es voluntad de más de 300 propietarios de buses intermunicipales que estamos uniendo fuerza, porque vemos que nuestro parque automotor, el gobierno nacional tiene una deuda histórica. O sea, es como el caso de los maestros, hay una deuda histórica con el transporte, que se han venido tirando la pelotica de un gobierno a otro. Desafortunadamente le ha tocado aquí al gobierno nacional. Nosotros en pandemia, el único sector que no atendió el gobierno nacional fue los transportadores. No tenemos un fondo de reposición. Ya la doctora Chadorina nos ha estado ayudando en ese sentido. Tuvimos una reunión estos días con el viceministro de Transporte, donde les pusimos toda la problemática que estamos teniendo: transporte informal, la persecución policial. Bueno, en fin, hay muchos temas que se tocaron. Inclusive estuvo el presidente de los mototaxis en esa reunión a nivel nacional, sí, el presidente de la Confederación. Entonces, son temas diferentes al peaje de Turbaco, pero se están tocando. Sí. Hay de pronto una mínima voluntad. ¿Ya? Creo que lo mejor es seguir las mesas de diálogo, buscar nuevas alternativas. La caseta Turbaco, desafortunadamente, un contrato que se realiza entre dos entes o dos personas es legal, pero está mal estructurado. Vemos que este peaje lo estructuró todas las personas que están condenadas por Odebrecht. O sea, es un peaje muy lesivo y buscan, si usted analiza el contrato para Turbaco, no hay nada, no hay inversión, no han dicho nada. Entonces le están sacando los recursos a los bolivarenses para llevarse los recursos para el Atlántico. Hombre, si las obras las van a hacer en el Atlántico, pongan su caseta en el Atlántico, es lo más justo. Nada más estamos pidiendo justicia, no solamente el lucro de unos pocos. Bueno, hay otra versión, la otra cara de la moneda frente a este tipo de hacia dónde se están yendo esos recursos de inversión. Por parte de los concesionarios están diciendo que sí, efectivamente se están invirtiendo esos recursos en el departamento de Bolívar, pero bueno, eso forma parte de la discusión. Pero a lo que quiero que nos enfoquemos es, para ustedes entonces, en esa negociación que eventualmente se tendrá que dar frente al futuro del peaje, porque está claro que el gobierno nacional y la concesión necesita los recursos para seguir, financieramente viables y haciendo las inversiones. ¿Cuál es lo que podrían ustedes ceder en el sentido de el cobro? ¿Hasta cuánta plata por el paso de bus podrían ustedes llegar a pagar por ese peaje si les tocara? Yair, financieramente cualquier costo adicional que estemos recibiendo nos va a afectar. Hay que revisar la voluntad política del gobierno nacional, del concesionario. Ellos tienen que volver a estructurar financieramente el proyecto. Yo que les propongo, hombre, hay unos peajes que están a nivel nacional que están con la tarifa de uso del gobierno, que ronda aproximadamente entre los 200 pesos. Ya, mientras ellos evalúan el tema del peaje de Turbaco, yo creo que es lo máximo que se puede para la comunidad, porque si en la categoría 1, las personas de a pie, los que tienen su carro, los que van al trabajo, ya les está representando más o menos 300,000 pesos en el mes. Es un gasto que, si se lo sumamos a servicios, gasolina, todo, la verdad es un estallido social que viene, y esperemos que no suceda en este gobierno, porque este gobierno es el del cambio, y creemos que
que sí, este gobierno tiene la voluntad, pero no lo está demostrando. Bueno, justamente ustedes, los transportadores de pasajeros en campaña, ustedes le hicieron campaña al hoy presidente Gustavo Petro, han apoyado, digamos, esa idea de cambio y hoy de alguna manera no se han visto respaldados por el gobierno nacional. Es una pregunta frente a sus necesidades o ese grito desesperado que hacen frente a hoy peajes, mañana podría ser precio del diésel. ¿No ha sido correspondido este gobierno frente a ese apoyo que ustedes le hicieron durante la campaña? Bueno, Yair, somos aproximadamente 350 propietarios. Sí. Tenemos diferentes formas de pensar. Aquí lo importante es que estamos unidos. Tenemos desde uribistas, petristas, todo. O sea, en un grupo siempre va a haber diversidad, en este caso político. Hay que esperar es la voluntad del gobierno. El tema de la CPM es también un tema espinoso, porque vuelve y se suben los costos, va a afectar el índice de precio al consumidor. Mira, yo revisando, haciendo una proyección, yo soy contador público, sí. Me ayudé con unos amigos economistas y miramos las proyecciones. Es un contrato que vale en teoría 4.3 billones, si no estoy mal, pero el acumulado de los pagos, las rutas como están hoy en día, estaríamos pagando un acumulado de 8.5 billones. O sea, solo las rutas de nosotros, sin meter particulares, el que coge por Galapa, el que coge por los otros lados. En un año, ¿no? No, en el acumulado. De lo que no se dejó de pagar desde diciembre de 2021. No, lo que te hago es la proyección en los 35 años que duraría el peaje. Ya. Pagaríamos 8.5 billones que, trayéndolo a valor real, estamos asumiendo el 40% de las obras del Atlántico, solo los transportadores. Que son alrededor de 5 peajes, ¿no? Son 6. 6 peajes. O sea, trayendo eso a valor presente, estamos asumiendo el 40% de un proyecto, hombre. Es injusto, está mal estructurado, vuelvo y lo digo. Hay que esperar a ver con qué el gobierno nacional, pero sí es urgente reactivar las mesas de diálogo. Bueno, ustedes justamente le enviaron una carta al Ministerio de Transporte solicitando la reactivación de esas mesas de trabajo. Puede ser muy prematuro, pero la pregunta es, ¿ya hubo una respuesta? ¿Cuál es el interlocutor institucional del gobierno nacional con ustedes para justamente se materialice esas mesas de diálogo? Bueno, por lo regular siempre mandan al viceministro, sea de transporte, el viceministro de planeación de proyectos de la Agencia Nacional de Infraestructura. En fin, queremos personas que tengan poder de decisión, que no sean autoritarias, porque el gobierno nacional es enfático, que esto tiene que ser con diálogo, no lo está demostrando. Fíjese que el operativo que le comento, vinieron SMAT de Riohacha, Santa Marta, Barranquilla, Sincelejo, los de Cartagena, o sea, para un cobro de un particular, porque es así, es un lucro de 3, 4 empresas que es un consorcio, mientras que estamos afectando a 120,000 pasajeros diarios, solamente los que se suben en los buses, sin meter el que pasa en el carro propio. En fin, es un negocio que está mal estructurado y tiene índices, no me atrevo a decirlo, pero tiene índices de pronto de corrupción, porque quien lo estructura es el señor Arizabaleta, el que está condenado por Odebrecht. Entonces, esperemos a ver qué dice el gobierno nacional al respecto, y la invitación es que conteste el oficio, porque se le envió uno previo y respondieron cosas al lugar, que no eran al lugar. Entonces esperamos es que respondan cuándo son las mesas, porque ellos dicen que esto tiene tinte electoral. Esto no tiene tinte electoral, esto viene desde 2021. ¿Quién está haciendo campaña desde 2021? Ni que fuera presidente, ni Petro hacía campaña desde 2021. Entonces tengan en cuenta eso, ya que esto no es político. Las mentiras que se repiten sistemáticamente se vuelven verdad. Entonces eso es lo que está haciendo la concesión con el gobierno nacional, decir que esto tiene tinte político. Esto no tiene tinte político, esto tiene un estallido social de fondo que ellos saben y están enterados, porque van más de 12 mesas de trabajo. O quizá lo más prudente sea, para evitar que se den ese tipo de comentarios o ese, digamos, esos señalamientos de tinte político, quizá esperar a que pasen las elecciones del 29 de octubre para empezar este tipo de mesas de trabajo y se dé en el marco de eso, para justamente quitarle, digamos, esa estigmatización. Sí, sería lo mejor. Es más, en el primer oficio que le radiqué a la Agencia Nacional de Infraestructura y al Ministerio, se les radicó un oficio de solicitud de modificación del decreto
le estamos pidiendo que no colocaran la palabra 6 meses, sino mientras se hacen los estudios. ¿Por qué? Porque fíjense el malestar que ha generado, la expectativa, la zozobra de muchas personas y muchos transportadores que están hoy en día. O sea, si ellos dicen que el tema es político, hombre, más bien modifiquen el decreto, pónganle, no le pongan fecha de 6 meses, colóquenlo indefinidamente mientras se evalúa financieramente o empiezan las mesas. Pero indefinidamente puede ser 1 mes, 2 meses o 1 año, 2 años, 20 años, no sé, cualquier término. Sí, es mientras dure la caseta ahí en Turbaco. Sí. Mientras la caseta dure en Turbaco, que no tenga cobro ni categoría 1 ni 2. Bueno, ya, muy bien. Básicamente. ¿Cuántos conductores trabajan en esos 300 buses que pasan por el peaje de Turbaco? Bueno, un conductor por bus. Lo que sí tenemos es ayudantes en varias rutas. Hay rutas que de pronto que son las que traen los productos agrícolas. Esas sí tienen 2 ayudantes. Sí. Pero por lo regular hay rutas que tienen solo el conductor, hay rutas que tienen conductor y sparring mal llamado, o sea, que es el ayudante, y hay otras rutas que tienen 2 ayudantes. O sea, estamos hablando de Calamar, San Juan, María la Baja con corregimiento, Mate con corregimiento, Arjona las rutas, de Arjona, de Turbana, de Turbaco. ¿Sabes? Estamos hablando alrededor de unas 600 personas. Poco más. Yo creo que generamos más empleo que la misma concesión, ¿oyó? Poco más, ok. Jaime Castillo, vocero de los transportadores de pasajeros que utilizan la ruta Vía de la Cordialidad, que le están haciendo un llamado al gobierno nacional para reactivar esas mesas de diálogo para definir el futuro del peaje y el futuro de esos cobros. Muchas gracias por venir y contarnos, digamos, cómo va esa problemática que impacta sí o sí en los bolsillos y en la cotidianidad de quienes usamos con alguna frecuencia esta vía, sobre todo los que viven en Turbaco y trabajan en Cartagena, los que viven en Turbaco y estudian en Cartagena, que tienen que estar todo el tiempo utilizando estas casetas de peaje de Turbaco. Muchas gracias. Muchas gracias, Yair, por la invitación y bueno, y seguir agradeciéndole al Canal Cartagena por ser un eco de la voz de las personas que no tienen voz. Entonces, muchas gracias, Yair. Sí la tienen, lo que pasa es que aquí efectivamente sí la tienen, lo que pasa es que aquí las visibilizamos.